Baisha papeime sheremimbo ecuera. Ko ara pejinaya hechata. Clase número 7. Ñete ya por anduja. Adverbios de preguntas. Adverbios de interrogación. En guaraní, las palabras que se utilizan para preguntar se llaman ñete ya por anduja. Van acompañadas de la partícula sufija, o sea que después de la palabra pa. Puede usarse también pico, pero en este caso vamos a aprender la partícula sufija pa. El cómo estás en guaraní es baeisha pareime, baeisha papeime, es la pregunta que siempre les hago a ustedes. ¿Cómo están? En la lección anterior, en la número 6, nosotros habíamos visto los verbos me, y, jae. El verbo me es el verbo estar. Entonces yo estoy preguntando, baeisha papeime, ¿cómo están ustedes? La palabra donde se pregunta con mo, pa. Pa es la partícula sufija que debíamos agregar. Mo es donde. Mo pa, donde. Mo pa recaru. Mo pa recaru. El verbo caru también ya vimos en lecciones anteriores y significaba almorzar. ¿Dónde almuerzas? Es la pregunta. Por ejemplo, ¿quién es Mava? Mava pa. Mava pan de su. Mava Panderú, Mava Panemboejara. ¿Quién es tu profesora? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Esa es la pregunta con Mavapa. ¿Cuándo? ¿Cuándo se pregunta con aracae? Y la partícula sufija pa. Aracaepa. Aracaepa recaru ta. Ta, que también ya enseñé la partícula sufija de futuro. Aracaepa recaruta. ¿Cuándo vas a almorzar? Sherogape, por ejemplo, en mi casa. Es una pregunta que podemos hacer a los amigos y conocidos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es bol? Y este tiene la particularidad que la partícula sufija pa va después de un sustantivo. No podemos agregar acá boupa, solamente con un verbo. Boupa reguerecó. Boupa puede ser eguatá. Pero con sustantivos tenemos que agregarle al sustantivo la partícula sufija pa. Bol, mita, pa. ¿Cuántos niños hay en la escuela? Y eso ustedes ya deben de saber organizar porque ya les enseñé el verbo haber. Bol, mita, pa, oí, boejaope. Por ejemplo, ¿cuántos niños hay en la escuela? Porque la vez pasada, en la lección anterior, aprendimos que el verbo y es el verbo estar y el verbo haber. Bien, y la última es ¿por qué? Baerepa. Baerepa recaru milanesa. ¿Por qué comes milanesa? Es una pregunta. Con estos adverbios nosotros vamos a organizar un pequeño diálogo entre personas que pueden ser conocidas como personas desconocidas. Entonces necesito que para organizar conversaciones ustedes sepan qué adverbios usar, cuáles verbos utilizar con esos adverbios y la manera correcta de escribir y de hablar. Nei Sheremimbo Ecuera. Tape